Gracias, Señor, porque por tu llaga somos sanados. Por tu quebranto en la cruz, Señor, nosotros tenemos libertad. Como hemos cantado, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gracias, Jesús, por hacernos verdaderamente libres, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Saluda a la persona ahí a tu lado, dile qué bueno que estás hoy aquí, qué bueno verte. Gracias a Dios podemos saludarnos otra vez sin temor a contagiarnos de nada. Contágialo de tu amor. Vamos a tomar asiento. ¿Saben el chiste del cristiano friolento que llegó al cielo? ¿No? Un cristiano que era muy friolento y llegó al cielo y lo recibe San Pedro y le dice, pues bienvenido, y dice, nada más que se hace frío aquí. Dice, no te preocupes, dice, ahorita te pasamos a un lugar más calientito. Y al ratito le habla a San Pedro, ¿qué pasó? Dice, es que tengo mucho frío. Bueno, pues ten una cobija para que estés cómodo aquí en el cielo. Y al rato otra vez San Pedro, no, tengo mucho frío, hace mucho frío aquí. Y le consigue una estufa y un calentador para que esté calientito. Y no, tengo mucho frío. Dice, bueno, pues te voy a mandar al infierno, pero allá está caliente, pero con una carta de que vas no a sufrir allá, sino por el calor. Y lo manda al infierno y lo recibe el diablo y dice, sí, está bien, dice, aquí quédate, aquí está caliente. Y lo dice, no, dice, está frío. El diablo, está frío. Dice, no, la agarra y lo mete en un horno, en el horno de fuego, ahí donde estaba al lado del lago de fuego y azufre, y ahí lo mete y le cierra la puerta y lo encierra. A los 3 días dicen, Padre, ¿qué será de la friolento? Y va con el diablo y le pregunta, ¿qué pasó con el que te mandé? No, hombre, se lo mandé ahí a la caldera, ahí al lado del lago de fuego y azufre. Dice, ¿cómo está? No sé, dice, ni yo entro ahí, dice, está bien caliente. Dice, a ver, pues vamos a ver. Y van y le abren la puerta. Ciérrenle, dice, que entra aire. Entonces, si hay friolentos de este lado, es porque está el clima, se van a ir al... No, no es cierto. Se pueden pasar a este lado, yo estoy sudando. Entonces, si tienen frío de este lado, pueden pasar a este lado, está más calientito, no hay abanicos. Si tienen calor de este lado, pueden pasar a este lado, está más fresco porque el clima cae ahí más directo. Muy bien. Y ahora sí, viendo temas más del Señor. Van a prender el abanico para que... yo soy creyente caluroso, yo estoy sudando aquí. ¿Cuántos conocen algo de la historia evangélica? ¿Han oído hablar de Martín Lutero? ¿Sí? ¿Han oído hablar de los 5, no de las tesis de Martín Lutero, que eran como 100 y pico que clavó allí en las puertas de la iglesia, pero de los 5 postulados vamos a decir, de la iglesia evangélica, como podríamos decir los 5 pilares de la iglesia evangélica? ¿Saben cuáles son? Las 5 solas, 5 soli, son definidos en 2 palabras cada una. Soli gracia, soli gratia, decía en latín, no es solo gracia. Somos salvos, quiere decir que somos salvos por gracia. Es uno de los fundamentos de la fe evangélica. La salvación es por gracia. Otro, soli fide, solo por fe. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Otro es solo Cristo. Solo Cristo es el que da salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo. El otro es
sola escritura o soli escritura, quiere decir solo la escritura, solo la Biblia. No hay otra fuente de autoridad mayor que la palabra de Dios. Hay iglesias que si el pastor o el papa o alguien escribió una cosa, pues eso es ley y está sobre la escritura. Hay libros, hablábamos hace un par de semanas o tres acerca de religiones que tienen un libro que es más nuevo, más moderno, es sobre la escritura, tiene autoridad sobre la escritura. Nuestra fe dice que solo la escritura es la máxima autoridad. Entonces yo puedo decir una cosa y si estoy equivocado, pues hay que ver lo que dice la Biblia. Entonces solo la escritura. Y el último es solo Dios, solo a Dios sea la gloria. No damos gloria a nadie más, sino a Dios. Entonces en esos 5 postulados o en esas 5 pilares, pues prácticamente descansa nuestra fe. Ahora hay otras costumbres ya de locales y otras cosas que después algún día hablaremos de eso. Pero ¿cuántos creen que la salvación es solo por gracia? ¿Que es solo por fe? ¿Es solo Cristo? ¿Que solo le damos gloria a Dios? ¿Y cuántos creen que la Escritura es la máxima fuente de autoridad? Sobre toda autoridad. Amén. Vamos a ver si es cierto. Voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 23. ¿Cuántos saben qué es una cátedra? Otra pregunta pregunta de estudio. ¿Saben qué es una cátedra? ¿Qué es? Una enseñanza. ¿Y saben de dónde viene la palabra cátedra? Dice Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente, a toda la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cómo se sentaban en la cátedra los escribas y los fariseos? La cátedra en las sinagogas es un banquito, es una silla, un banco en donde se sentaban físicamente a exponer el tema de la predicación o de la enseñanza que tenía en la sinagoga ese día. Entonces, como el Shabbat, en las sinagogas leen pasajes muy largos, muy extensos, toda la semana es un tema entonces muchas veces leen temas muy extensos y platican y comentan sobre el tema o enseñan sobre ese tema, varias enseñanzas, pues a veces se llevan un rato y el rabino, el fariseo, el escriba está sentado allí literalmente, como si yo trajera una silla y me siento y expongo mi mensaje sentado. A lo mejor en un auditorio hacia arriba o en alguna situación pudiera funcionar. Entonces, de ahí viene, como ellos exponían la enseñanza de la palabra de Dios desde esa cátedra, de ahí se deriva la palabra cátedra, que es una enseñanza, una exposición de un tema, alguien que está dando una cátedra, ¿verdad? Entonces, y el Señor Jesús aquí hace una observación o da una enseñanza muy interesante. ¿Qué es lo que dice? Dice, todo lo que te diga el pastor que hagas, hazlo. Todo lo que te digan que guardéis, y todo lo que te digan que guardes, guárdalo y hazlo. No hagas como él hace. Entonces, ¿cómo se imaginan que eran los pastores o los escribas o los fariseos o los que exponían las cátedras para que dijeran, nada más que lo que me dice
pues no lo lleva a la obra. O sea, ¿cómo nos imaginamos a esas personas que exponían la palabra de Dios para que Jesús diga, no hagan lo que ellos hacen? O sea, pero lo que te digan, hazlo. Lo que te digan que hagas, hazlo. Guarda la enseñanza, obedece la palabra, pero no, nosotros decimos, recibe el mensaje, ignora al mensajero. No pongan los ojos en el mensajero, porque o lo idolatras o lo aborreces. Entonces, a veces batallamos para, justamente esta semana, el Señor me recordaba estas cosas y me decía, no pongas los ojos en el mensajero, escucha el mensaje. Porque a veces el mensajero nos distrae, porque tiene una forma de predicar, tiene una forma de compartir y que puede no gustarte, o puedes congregarte en un lugar porque te gusta cómo expone la persona, pero no escuchas lo que dice la persona. ¿Me explico? Entonces a veces es muy divertido o algo y me la pasé muy bien. ¿Y qué dijo? No, pues no sé, pero me la pasé bien padre, estuvo bien padre, toda la presencia del Señor impresionante. ¿Y de qué predicó? No, ni me acuerdo, pero estuvo ahí la presencia del Señor, ¿no? O sea, entonces el Señor dice, escuchen la palabra. Prácticamente lo que está diciendo el Señor aquí es solo la Escritura. La palabra de Dios es autoridad. Entonces, dice, ellos están compartiendo la palabra de Dios. No es su palabra, no es su mensaje. Entonces, lo que les digan que hagan, háganlo, porque es la cátedra de Moisés, es la palabra que Dios le dio a Moisés. Dice, pero no hagan conforme a sus obras, dice, porque dicen y no hacen. Luego dice el versículo 4 cómo eran, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. La semana pasada compartíamos de lo bueno, dice el apóstol Pablo, que es bueno anhelar un liderazgo, obispado, es el que anhela obispado, buena obra desea, y luego vienen los requisitos para ser líder. Y básicamente la pregunta la semana pasada no era quién quiere ser líder, sino quién quiere servir. Porque yo decía, bueno, no es tanto el que quiera supervisar o estar sobre la gente, al menos quién quiere servir, anhelar un ministerio, un lugar en el cuerpo de Cristo, que diga, yo estoy sirviendo aquí y el Señor dará, después levantará a alguien como líder. Si estás sirviendo, pues a lo mejor te levanta en el liderazgo, pero debemos anhelar servir. No hay, siempre nos han dicho, en el ejército no hay muchos generales, hay muchos soldados, generales son pocos. En el reino de Dios el Señor dice, hay un solo rey y el puesto ya está ocupado, así que todos los demás somos siervos, todos los demás somos hermanos. Pero todos debemos aprender a servir y a obedecer, a ser
obedientes. Y básicamente es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la gente y a sus discípulos. Lo que te digan ahí, hazlo. Yo les he dicho, yo siempre me he imaginado al Señor Jesucristo sentado en una banca de la sinagoga escuchando al rabino predicar la palabra de Dios. Y siempre me lo imagino porque yo mismo digo, qué temor estar predicando la palabra de Dios y saber que el Señor está escuchando lo que estás exponiendo. A veces no tenemos la percepción, el entendimiento de que el Señor está aquí. Y estamos predicando y estamos diciendo a lo mejor alguna tontera o algo que no viene al caso, sin considerar que el Señor está aquí. Ahí, en ese caso era todavía más porque físicamente el Señor Jesucristo estaba ahí. Y escuchar y estar escuchando lo que compartían. Sin embargo, el Señor dice, lo que les dicen, háganlo. Hagan lo que les están diciendo, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que obedecerla. No sigan su ejemplo, pero hagan lo que les dicen. No sigan su ejemplo, dice, porque ellos aman el reconocimiento. Aman que la gente les diga, pastor, usted es mi pastor, y se sienten como pavos reales porque la gente llega y los halaga. Dice, y ensanchan sus filacterias, eran los bordes de las túnicas, hacían las franjas de oración más anchas para que la gente viera que ellos oraban. Quién sabe si orarían, ¿verdad? Pero traían sus filacterias y ahí sus utilerías o herramientas de oración muy visibles. Dice, y aman los primeros lugares en las cenas. O sea, quieren ser reconocidos. Dice, ustedes no busquen reconocimiento, obedezcan y no busques la fama, el reconocimiento, dice, porque el Señor va a enaltecer al que Él enaltezca, y si el que se enaltezca solo va a ser humillado, va a recibir humillación. El que se humilla va a ser enaltecido. Decía el pastor Spurgeon, que era un predicador, tenía su grupo de discípulos, y hay muchos libros y muchas enseñanzas de él. Se le conoce como el príncipe de los pastores, o de los predicadores, no de los pastores, de los predicadores. El príncipe de los pastores es Cristo. Pero en una ocasión un alumno de él subió a predicar y predicó y bajó del mensaje, y le dice el pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dice, no, muy mal, pastor. Dice, qué vergüenza. Dice, subí, dice, la verdad, dice, la regué, no dije lo que quería compartir, sé que lo hice muy mal. Y le dice Spurgeon, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. O sea, bajaste todo humillado, todo apenado, todo avergonzado. Si hubieras subido avergonzado, humillado, con el temor de regarla, con el temor de Dios, si hubieras bajado gozoso, sintiéndote pleno, sintiéndote lleno, porque hubieras cumplido con el mensaje. Entonces, el Señor dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla va a ser enaltecido. Ahora viene la pregunta para nosotros: ¿cuándo y en qué área debo obedecer a mis pastores, a mis líderes? Siempre y en todo, con algunas salvedades, pero eso lo vamos a ver ahorita. Y lo hacemos, verdaderamente lo hacemos. ¿Cuándo no debemos obedecer? Bueno, cuando la instrucción te incita o te lleva a pecar. No nada más a los pastores, estoy hablando de nuestras autoridades, y autoridades. Nuestros padres son autoridad. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:1, hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué es justo que los hijos sean obedientes a los padres? Últimamente, o en estos tiempos, ayer o en este retiro de varones, el Señor estuvo hablando algunas cosas muy interesantes, pero decía el predicador ayer o antier, decía hoy, dice antes, dice yo viví en los tiempos, él venía de Zacatecas, dice en Zacatecas cuando yo era niño, pues llegaba tu abuelo y le besabas la mano, porque lo saludabas con respeto, con honor y le besabas la mano. Dice, hoy, me decía Eduardo, hoy los nietos mandan a la tienda al abuelo, o sea, hoy te mandan a comprar cosas. Entonces, antes el respeto a los padres era, y vaya, este predicador es más joven que yo, pero viene de vamos a decir, de una cultura o de un pueblo un poquito más tradicional que Monterrey. Aquí en Monterrey está peor la cosa. Entonces, dice que obedezcamos a nuestros padres porque es justo. ¿Por qué es justo? Pues porque ellos te cambiaron los pañales, te alimentaron, te sustentaron, te dieron, te están dando todo. Y pues es justo que tú obedezcas, es lo justo. Pero dice, obedece a tus padres en el Señor. Y esa es una parte que a veces no entendemos, es obedécelo en el Señor. Si mi papá o mi mamá me dice, ve y roba, pues lo siento papá, no puedo obedecerte. Dile que no estoy, es una mentira papá, no puedo decir mentiras. Dime que le diga otra cosa, que te excuse de otra manera y con gusto, pero no puedo decir mentiras. Entonces, cuando mi autoridad me lleva a pecar, pues tengo que obedecer a Cristo, tengo que obedecer la Escritura y no a mi autoridad. Pero, dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mensaje poco popular el día de hoy, pero solo la Escritura, ¿sí o no? ¿La Escritura es mi máxima autoridad o la sociedad? ¿Por qué voy a estar sujeta? ¿Por qué voy a estar sujeta a un hombre? Si la mujer es la liberación femenina y la libertad de la mujer y toda la que nos vende hoy la sociedad. Sin embargo, el Señor dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como si fuera Cristo. A los maridos nos da otra instrucción, también más difícil todavía, ¿verdad? Porque si piensas que sujetarte a tu esposo es difícil, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, de esa manera sacrificial, de esa manera de entrega, de dar todo, de no pedir nada a cambio, también tiene su chiste. ¿Me explico? Pero ese es lo que nos dice la palabra de Dios. Pregunto yo, bueno, yendo al lado de los maridos, dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo a la iglesia. Pregunto yo, ¿la iglesia obedece a Cristo en todo? La iglesia merece ese amor de Cristo, es pura, santa, sin mancha, sin arruga, digna. ¿Quién es la iglesia? Pregunto, ¿somos dignos de ese amor de Cristo? ¿Nos merecemos ese amor? No. Y Cristo como quiera nos ama. El Señor nos ama y nos sigue amando el día de hoy a pesar de todas nuestras burradas. Y dice a los maridos, marido, tú debes amar a tu esposa así como Cristo a la iglesia, con todas sus burradas, con todos sus defectos, con todas sus fallas,
así. Es la palabra de Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, si mi marido me ama así, pues sí es muy fácil sujetarte a él. No es cierto. Puedo decirte que no es cierto. Porque somos rebeldes, todos, los hombres y las mujeres, no hay diferencia. El Señor establece un modelo para el hogar y ese modelo funciona. Lo mejor del caso es que si obedecemos la palabra de Dios, funciona. No falla. Los que fallamos somos nosotros. Los rebeldes somos nosotros. Los del corazón duro somos nosotros. No es que la palabra esté equivocada, sea antigua, ya no opera en el día de hoy. Eso eran ideas antiguas en otro pueblo, a lo mejor aquí ya no. No es cierto, la palabra funciona el día de hoy. Si seguimos la palabra de Dios, vamos a entender que es cierto. Ahora, a final de cuentas, en el matrimonio nosotros elegimos con quién nos casamos. A los padres no los elegimos. A nuestros padres y a nuestros hijos los eligió el Señor. Dios nos dio nuestros hijos así como son. A veces nos quejamos de los hijos y no, hombre, es que es bien duro, o es bien así, o es bien asado, qué sé yo. Bueno, pues a lo mejor el problema es que tuviste un error al guiarlo, o no has aprendido cómo guiarlo conforme a la palabra de Dios. Y necesitamos buscar al Señor y aprender. Porque la respuesta está en la Biblia. Si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas con tus padres, la respuesta está en la Biblia. Dios te los dio a tus padres y a tus hijos. Tenemos que aprender a buscar la respuesta y no decir, a ver, pues dice ahí en internet, en YouTube, dice una persona, no, deja YouTube, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que el pastor dijo en una predicación, hiciste caso, busca en la Biblia a ver si es cierto, sigue escudriñando, te llegó una palabra, sigue escudriñando a ver qué te dice el Señor ahí en eso, cómo te guía en esa parte, porque ahí es donde está la respuesta. Ahora, peor digo, porque a nuestra pareja pues la elegimos nosotros, así que mientras nuestra pareja no nos sea infiel, no hay un motivo de separación, bíblicamente hablando. Ayer por ahí en alguna serie o novela o película, no sé qué, había en la televisión de una película mexicana muy antigua y le dice el esposo a la mujer que quería divorciarse y la mujer dice, no, yo no te voy a dar el divorcio. Yo no me voy a divorciar de ti. Dice, pero mira, no somos felices y tú y yo, pues yo no me divorcio. En esos tiempos, hace algunos años, el divorcio, si no era por causa de infidelidad, tenía que ser de mutuo acuerdo, legalmente hablando. Hoy no. Hoy ya tú vas y dices, me quiero divorciar, y te dan el divorcio en el juzgado. Aunque el otro no quiera. El Señor dice que no es así. El Señor establece un modelo de matrimonio y el modelo funciona. Tenemos que aprender a orar, a buscar, a discernir lo que el Señor nos dice. Hace mucho tiempo también leía un libro en donde una persona batallaba con su esposo y a veces lo compartimos en las reuniones de matrimonios y el pastor le decía, bueno, ¿y quieres separarse? No, dice, pero pues hay problemas en la familia y él es así y todo el tema, ¿no? Y le decía a él, bueno, ora, sométete a tu marido, atiéndelo como si fuera Cristo. Dice, pero recuérdaselo. Dice, en la mañana levántate, ¿le gusta el café? Sí, no, pues sí, todos los días en la mañana toma café. Bueno, prepárale tú el café, que cuando se levante huela la taza de café y diga, ay, qué rico café, huele. Y aquí está tu desayuno, aquí está tu café. Dice, y cuando se lo vaya a tomar le dices, cortesía de Cristo.
el Señor me dijo que te atendiera así. Si cuando llegue a dormir le gusta su ropa planchada, plánchasela bien planchadita y dile cortesía de Cristo, el Señor me dijo que te atendiera bien. Y si al rato se va a interesar y va a decir, pues quiero conocer al Señor que te dice que me atiendas así, ¿verdad? Y funciona. Funciona, no me voy a extender mucho en ese tema porque es otro tema, pero hay razones. Dice 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer, dice, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí en ese pasaje el apóstol Pablo explica algunas cosas de que Dios creó al hombre y luego a la mujer y viene toda la historia de la creación y está hablando de la razón por la que la mujer casada debe estar sujeta a su marido, porque es esa señal de autoridad, dice, por causa de los ángeles. Ahí es otro tema y otra explicación muy profunda que podemos entender y buscar y discernir. Hay muchas interpretaciones también de ese pasaje, de qué ángeles está hablando, de los ángeles del cielo, de los ángeles caídos. Satanás engañó a la mujer es más sensible, el hombre es más, vamos a decir, más reacio, más duro, menos confiado. La mujer en la forma en que Dios las creó les da más sensibilidad y es algo natural porque van a tener hijos o porque tienen ese instinto maternal y son más confiadas. El hombre es más desconfiado normalmente. Siempre. Yo sé que hay mujeres desconfiadas y sé que hay hombres confiados, pero lo más natural dentro de la formación natural o del cableado natural del hombre, vamos a decirlo así, esa es la respuesta. Y el apóstol Pablo dice, por causa de los ángeles están viendo, no nada más las casadas a los esposos, las hijas a los padres, igual, tienen que tener esa señal de autoridad. Porque los ángeles están viendo y fácil pueden intentar engañar a la mujer. Entonces, necesitamos, el Señor aquí habla del liderazgo, pero de aprender a seguir al liderazgo. El ejército de Dios tiene que funcionar como un ejército, no como una manifestación donde cada quien hace lo que quiere y grita la consigna que le da la gana y hace lo que le gusta. El ejército de Dios tiene que funcionar bajo un liderazgo, bajo el liderazgo de Cristo primero y después bajo el liderazgo que Él escoge, el liderazgo que Él llama en cada lugar. Dentro de la familia, el varón. Por eso son importantes los retiros y las conferencias de varones. Ayer y antier el hermano tocó 3 temas en los que algunas cosas llamaron mi atención, pero realmente en los 3 temas, sinceramente y siendo honesto, nunca lo hago así, pero dije, pues es que realmente yo no tengo un problema en ese tema. Habló de infidelidad, habló de compañerismo, habló del enojo fue el último tema, pero habló de la contabilidad o de dar cuentas, de aprender a dar cuentas a nuestras autoridades, y que si tu autoridad te llama y te dice, a ver cómo andas en este lugar, pues no, ¿qué le importa? Pues yo, ¿por qué voy a andarle diciendo? ¿Qué le importa cómo anda? Si mi pastor me llama y me dice, a ver, Eduardo, ¿cómo anda tu matrimonio? Quiero platicar con ustedes, ver cómo están, cómo andan en su matrimonio, qué está pasando con sus hijos. No voy a decir yo qué le importa al pastor que se anda metiendo con mi matrimonio, por qué se anda metiendo con mis finanzas, por qué se anda metiendo en mi tiempo de oración. Yo, en lo personal, no tengo problema con eso. Si mi pastor me llama y me dice cómo andan, no tengo ningún problema en ser sinceros. Digo,
no ocultamos las cosas, los problemas que tenemos nunca los hemos ocultado, las deficiencias que tenemos nunca las hemos ocultado, nunca nos hemos presentado como ángeles de Dios y puros y sin fallas. Sabemos que tenemos muchos defectos, muchas fallas, y si mi pastor me pregunta, yo sé que está interesado en mí, que va a orar por mí. Y si me dice, ¿sabes qué? No puedes seguir sirviendo así. No voy a decir, ay, no, pues me voy a ir a otro lado a ver si allá sí puedo servir. No, me explico. De lo que él estaba predicando, hubo algunas cosas, sí hay cosas que el Señor habló a mi vida, pero le decía al Señor, pues no tengo realmente mucho problema en eso. Y le decía yo, oh sí. Y una de las cosas que me dijo ayer el Señor es, tú no, pero tu iglesia sí. En el área de la ira, en el área de la contabilidad, del dar cuentas. Dijo, y tienes que hablar de eso. Me dijo, no has hablado de eso. Entonces, ciertamente, muchas veces predicamos de lo que el Señor nos habla a nosotros. A mí me ha hablado, da tu diezmo, da tu ofrenda, tienes que buscar más mi presencia. Y lo que el Señor me habla a mí muchas veces es lo que comparto yo aquí en la congregación. Pero si, vamos a decir, si yo no tengo problemas con la ira, porque ayer decía, hay los enojones que son así, los que son así, los que son de esta otra manera. Dice yo, pues no, yo no tengo. Yo sí me enojo, yo sé que me enojo, pero no exploto enojándome y viendo a la gente. Pero tienes que, en la iglesia necesitas sanidad en esa área. Y voy a buscar al Señor y a preparar un mensaje en ese sentido. No ahorita, no mañana, porque no me ha dado la instrucción de cuándo, pero tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos dice y a someternos a nuestras autoridades, a ser... ¿Por qué Dios establece autoridades? Dios pone autoridades sobre nosotros para nuestro provecho, civiles, espirituales y naturales. Nuestros padres son nuestras autoridades y pone Dios, nos da y nos hace vivir en un hogar para nuestro provecho. Me dan de comer, me compran la ropa, me dan un techo, un abrigo, me aman, me dan amor, me dan cuidado, me pagan a lo mejor dentro de sus posibilidades, pues la escuela y lo que pueden proveer. ¿Quién es el beneficiado ahí? El hijo, el que está bajo autoridad. Entonces, las autoridades, todas las autoridades son para nuestro provecho. Habrá buena gente y habrá mala gente, eso es otro tema, pero las autoridades gubernamentales son para nuestro provecho. Tenemos que orar por ellos, porque no están haciendo lo mejor, pero son para nuestro provecho. Tenemos que orar por el gobernador, tenemos que orar por los alcaldes, tenemos que orar por el presidente, tenemos que orar por los que están en el gabinete presidencial, porque si ellos hacen las cosas bien, ¿a quién le va bien? A nosotros. Entonces tenemos que orar porque hagan las cosas bien. Entonces Dios nos da autoridades para aprender para aprender a tener provecho sobre ello. Pero ¿sabes qué? El sistema diabólico no es distinto. El diablo también te da autoridades. Si no sirves bajo el régimen del Señor, el diablo pone autoridades sobre ti. Hay un cartón o una imagen muy famosa en donde, de hecho, vi hace algún tiempo en internet, no sé si realmente sea cierto así, porque yo no veo Los Simpson, pero decía es la iglesia de Homero Simpson y está Homero en una barra, en la cantina, en un bar, en una barra con gente ahí al lado, emulando la imagen de la Santa Cena, donde está el Señor y sus discípulos a los lados. Ahí está Homero y sus discípulos.
Alguien decía, si no tienes un pastor, a lo mejor tu pastor es el cantinero, con el que vas y te sientas ahí a tomar y le cuentas tus broncas y tus problemas, y el que te aconseja y te da consejos, y ahí dejas tu diezmo, porque pues ahí pagaste la cuenta y la propina y la ofrenda y de todo diste ahí, ¿verdad? Entonces, el diablo pone autoridades también. ¿Serán para nuestro provecho o será para el de ellos o para el del diablo? Si no, me decía el Señor, si no te sujetas a tu autoridad en la tierra, a la que sabes que es tu autoridad y lo ves, ¿cómo te vas a sujetar a Dios al que no ves? Y cuando me lo dijo el Señor, dije, hay un versículo de eso, y dije, pero no dice así, y no, dice el apóstol Juan, si no amas a tu hermano, al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a que no lo has visto? En las autoridades es igual. ¿Cómo puedo decir que me sujeto a Dios, que estoy sujeto a Dios y a su palabra, si no estoy sujeto a las autoridades que Él me dio? Si no obedezco lo que Él dice que obedezca. El Señor Jesús les dijo, todo lo que les digan que hagan, háganlo. Todo lo que les digan, háganlo, porque es la palabra de Dios. Porque están predicando la palabra de Dios. No dijo, piénsenlo, vean qué les conviene, qué no les conviene, medítenlo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Eso lo dice en otro sentido, pero aquí dice, todo lo que les digan que hagan, háganlo. ¿Y quiénes ponen las objeciones? No, Señor, pero sujetarme a mi marido es todo sí, pero eso no. No, Señor, el 10% de lo que gano mucho, el 10% es mucho. Y luego todavía quieren que ofrende y que dé, y que nomás están pidiendo dinero ahí, ¿no? Es mucho dinero. ¿Quién está pidiendo dinero? El dar, ¿para quién es beneficioso? ¿Para el Señor o para ti? No me voy a meter por ese tema porque ese es otro tema, pero tenemos que aprender a ser obedientes en todo, porque donde no quiero ser obediente, justamente allí es donde tengo que meditar y orar, ir a la presencia del Señor y decirle, a ver, Señor, esto me cuesta mucho. Venimos y cantamos, te entrego todo, mi corazón, te entrego todo lo que soy, todo es tuyo, todo, tú eres mi todo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero, y esos peros son difíciles. Hebreos 13:17, otro pasaje difícil. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿En qué tengo que sujetarme a ellos? ¿En qué tengo que ser obediente? ¿Por qué tengo que ser obediente? A mí, y voy a hablar como pastor, a mí no me beneficia en nada personalmente tu obediencia. Yo les decía a mis hijos, estudiar, que tú estudies y tengas buenas notas y pases la escuela, y yo te digo que tienes que estudiar y que tienes que pasar y que tienes que ir todos los días a la escuela y tienes que ser aplicado, pero el que tú saques 100 a mí no me beneficia en nada. Yo ya cursé, yo ya soy ingeniero, yo ya tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mi casa, yo ya, a mí no me beneficia, el que te beneficia es a ti. En la iglesia es igual. Yo doy la palabra del Señor, el que la quiere seguir, que la siga, y el que no la siga, pues es su bronca. ¿Me explico? A mí no me va a beneficiar ni me va a perjudicar personalmente. Voy y oro y lloro y me frustro y todo, pero ese es otro tema. Entonces, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos.
porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Ellos, dice, están alertas por sus almas, ellos oran por ustedes, y esa es la responsabilidad del pastor. Ahora, si tu pastor ora por ti o no, no te preocupes, porque a lo mejor él dice que ora y no hace, a lo mejor hace como que ora y se hace loco, pero ese no es tu problema, ese es problema del pastor, porque él va a dar cuentas. Él tiene que dar cuentas a Dios, y si ora o no ora no es tu bronca. Si el diezmo se lo roba, no es tu bronca. Yo di mi diezmo, Señor, tú pusiste un pastor ladrón ahí, pues no es mi bronca. Las cuentas con él. Las cuentas conmigo, yo cumplí, yo obedecí, yo hice lo que tenía que hacer. Dijo que había que ser obediente y soy obediente. Dijo que había que diezmar y diezmo. Dijo la palabra de Dios, me enseñó y me instruye a esto, lo hago. Lo que ellos hagan es otro problema. Los fariseos y los escribas, el Señor prácticamente está diciendo, son hipócritas. ¿Y cómo voy a seguir a un hipócrita? ¿Por qué voy a obedecer lo que dice un hipócrita? Porque es la palabra de Dios. No estás obedeciendo al hipócrita que está ahí, estás obedeciendo la palabra de Dios. Y lo que tiene que quedar claro es que el mensaje es lo importante. Independientemente del mensajero, independientemente del líder, los que somos seguidores, seguimos. Mientras no me esté llevando a pecar, ahí estoy. Mientras lo que me instruya no sea para ofender a Dios, para blasfemar contra Dios, para hacer algo indigno del Señor, obedezco. No me gusta cómo predica, pues no es tu bronca. No me gusta su apariencia, no es tu bronca. Ese es el problema de él. Nosotros tenemos que obedecer y escuchar el mensaje, porque dice para que ellos lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no te aprovecha. Y esa es la otra parte, cuando el pastor sí vela por tu alma, cuando el pastor sí se preocupa por ti, cuando el pastor sí está orando por ti. ¿Cómo ora por ti? ¿Cómo puedo orar por bendición si no están? ¿Cómo puedo decir, Señor, bendícelos? ¿Qué tengo que orar? ¿Qué es la oración, Señor? Bendícelos, pero a los que lleguen a tiempo, ¿no? Pues, y estás quejándote. Señor, bendice a los varones, pero ayúdalos, porque a ni uno le interesa la palabra de Dios en los congresos, en los retiros. La palabra estuvo muy buena, y no quiero hablar de eso, es otro tema, pero la palabra estuvo muy buena, y yo estoy seguro que a muchos de los varones de mi congregación les hubiera hecho mucho bien estar ahí, mucho bien, por la palabra. Vamos, tenemos que animar a los hombres, porque va a haber carne asada. No es posible. No es posible que vaya a un retiro de hombres porque va a haber una carne asada, o porque va a haber deportes y vamos a jugar fútbol. No es posible. Yo, la verdad, a mí me enoja y me preocupa. Nosotros, cuando empezamos a asistir a la congregación, nos pasábamos días anhelábamos estar en la parte divertida de lo que era la Pascua en Castillo, cuando se congregaba toda la iglesia allá. Ahí se quedaban y hacían tiendas de campaña, y había deportes y había juegos. No podíamos disfrutar de todo, porque los niños estaban chicos, porque teníamos que regresar por 1000 cosas. Pero la palabra, íbamos por la palabra.
Y ahí estábamos porque queríamos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tanto anhelas escuchar la palabra de Dios? Decimos que la Escritura es mi máxima autoridad. ¿Lees la Biblia? ¿Realmente estamos leyendo la Biblia a ver qué dice mi autoridad? ¿O vivo sin autoridad? ¿Vivo como dice la gente, como Dios te da a entender? Pues no, si vivieras como Dios te da a entender, vivirías bien. Vives como te da la gana. Entonces, tenemos que aprender dice Mateo 7:21, que esta era otra parte que el Señor me daba también. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A mí me preocupa mucho este pasaje y me inquieta, porque todavía el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quiénes son los que están aquí hablando? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos han orado por un endemoniado y ha sido liberado? Pocos. ¿Cuántos han profetizado en el nombre de Jesús? A lo mejor más. Y en tu nombre hicimos muchos milagros en el nombre de Jesús. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y luego te preguntas, ¿quién estaba haciendo los milagros? ¿Sería el Señor? A lo mejor sí. Yo estoy seguro, y lo he visto y lo he dicho muchas veces, ha habido ministerios de evangelistas muy famosos que han caído en descrédito, que han caído en infidelidad, que han perdido su ministerio porque algunos por ladrones, otros porque empezaron a agarrar el dinero, otros empezaron a meterse con mujeres o con otras personas, otros porque se metieron en drogas. Evangelistas muy famosos, muy reconocidos, de ministerios que han alcanzado muchas almas. No hay uno, hay varias historias. Y te preguntas, ¿y los que fueron salvos por la predicación de ellos fueron salvos? Sí, porque el evangelista no es el que salva es la palabra de Dios. El que salva es el Señor. El Señor dice, a lo mejor el evangelista es un hipócrita, un pecador y un falso, como lo dice aquí, pero la palabra es la palabra. Y la palabra no vuelve vacía. ¿Estaría el Señor haciendo milagros? A lo mejor el diablo estaba haciendo milagros. ¿Estaría el Señor echando fuera demonios de la gente? A lo mejor estaban saliendo y los que estaban echando fuera demonios pensaban que Dios estaba con ellos y estaban igual de engañados que los otros. Porque el Señor dice, nunca los conocí. Hacedores de maldad, apártense de mí. Y ese apártense de mí es apártense de mí. Es un rechazo. Nunca te conocí. Señor, en otro pasaje en Lucas, Señor, en las plazas donde tú predicabas, ahí estábamos. El mismo pasaje, dice, nunca los conocí. Yo nunca los conocí. Yo no sé si te da temor la palabra del Señor. A mí me da miedo que llegue a la presencia y le diga, Señor, estuve 20 años pastoreando la iglesia y me diga, nunca te conocí. Yo nunca te conocí. Y haber perdido 20 años o según yo, haber estado en la presencia del Señor, predicando según yo la palabra del Señor, viendo milagros porque los he visto, viendo gente recibiendo a Cristo porque la he visto, viendo sanidades, habiendo declarado la palabra del Señor que se ha cumplido y que el Señor
Pues sí, pero yo a ti nunca te conocí. ¿Qué me toca hacer? Obedecer la palabra del Señor. Porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿qué dice el versículo 21? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que es obediente, no todo. Es que yo hice un día la oración de fe y dije, declaré a Jesucristo Señor de mi vida. Pues sí, qué padre. ¿Y eres obediente a su palabra? Ah, no, pero ya hice la oración de fe y ya soy salvo, soy cristiano. Nunca te conocí, va a decir el Señor, a ti nunca te conocí. Entonces, debemos tener cuidado. Dice el Señor que, digo, igual aquí, por mucho que profeticemos, oremos por las personas, hasta milagros, muchos milagros, qué impresionante. Y podemos preguntarnos, ¿no es eso hacer la voluntad de Dios? Sí, pero primero obedecer. Lucas 13:23, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no se esforzaron. Esforzaos. La salvación es gratis. Cantábamos hace un rato Sublime Gracia y hablábamos de la salvación por gracia y de la salvación por fe, y solo Cristo salva. Pero también tengo yo que hacer mi parte. Yo tengo que esforzarme. Parte de lo que nos compartían también es que a veces compartía el hermano un pasaje sobre el rey David y decía, el rey David tenía tan bien organizado su ejército, tan eficiente era su liderazgo, tan eficiente era su ejército, que él ya no necesitaba dar órdenes. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David dijo, no, vaya, yo me quedo aquí en Jerusalén. Y el ejército fue y tomó la ciudad. Y sitiaron a la ciudad y tomaron la ciudad. Y David estaba descansando en Jerusalén. Tenía un ejército tan bien organizado bajo su mando que él ya no necesitaba ir. Pero perdió el piso. Y en ese, aunque no necesitaba ir para que el ejército funcionara, tampoco se le permitía estar viendo mujeres bañándose desnudas, ¿verdad? Y ahí fue donde perdió. Pero dejó de esforzarse. Al principio a lo mejor se esforzaba, a lo mejor sacaba al ejército de Saúl a la guerra y regresaba victorioso y se enfrentaba a un gigante y le daba una pedrada en la cabeza y corría y llevaba gente y hacía estrategias y todo. Al principio se esforzaba, pero dejó de esforzarse. El rey Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que Saúl ahí la regó, pero el profeta Samuel le dice a Saúl en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Señor, yo doy mi diezmo, ofrendo, estoy ahí, voy, hago. ¿Se complacerá, dice el Señor, en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Lo dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención, todavía más difícil. No quedarse dormido. Prestar atención es
mejor que la grosura de los carneros. Y luego dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Alguna vez prediqué de eso, yo creo hace muchos años, pero el corazón rebelde, ¿cuál es el castigo para el adivino, bíblicamente hablando? La muerte, morir apedreado. Al hechicero no lo dejarás que viva, dice ahí en Deuteronomio. Y luego dice, como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es equiparable a la adivinación. Y a veces somos rebeldes. ¿Hay algún rebelde aquí? ¿Alguna rebelde? A veces hemos sido rebeldes. Yo he sido rebelde y yo estoy seguro que tú también, Dios. Estamos hablando de no ser hipócritas. Yo he sido rebelde algunas cosas. Y cuando soy rebelde es como si fuera un adivino. Dios me ve como un hechicero. Y abomina esa actitud. La rebelión, dice, es como adivinación. Ahora, si somos rebeldes continuamente, todos fallamos, pero no practicamos la rebelión, no practico el pecado, no se trata de ser un rebelde todo el tiempo, pero si tenemos rebelión, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y luego dice, como ídolos e idolatría, la obstinación, esa está peor, el que es obstinado. Por mis pantalones no voy. Y no voy a ir y no voy porque no voy a ir. Oye, pero tienes chance, tienes el día libre, tienes tiempo, tienes el recurso. Pues no quiero ir, no voy a ir. Mira, va a estar mi padre. No voy. Eso es obstinación. Ya me puse en modo Cantú y no voy. Y el Señor dice, bueno, eso es como idolatría. Entonces, si yo pregunto, ¿hay algún idólatra aquí? Van a decir, no. ¿Algún hechicero? No. ¿Hay algún rebelde? Alguno que diga, pues es que así soy yo, obstinado. Yo soy así. ¿Ven? Pues Dios no quiere que seas así. Dios quiere que seamos mansos y humildes. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde. Se sujetaba a la palabra que compartían ahí los escribas y fariseos. Y luego dice ahí el versículo que estábamos leyendo, el 23 del primer libro de Samuel 15, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Porque tú rompiste el pacto, porque tú desechaste la palabra del Señor, porque tú dijiste, pues será lo que sea, pero al pastor yo no me sujeto. Ahí dirá, obedezcan a sus pastores, pero yo no lo obedezco. Bueno, el Señor dice, porque tú desechas la palabra del Señor. Siento libertad en compartir este mensaje porque tampoco somos nosotros pastores que se estén enseñoreando de la gente y que digan, yo quiero que me estén diciendo, pastor, usted es mi pastor y lo amo mucho. No somos así, ni es mi intención, ni es mi deseo, ni existe eso en mi corazón. Y conviene que aprendamos a ser obedientes, conviene que aprendamos a sujetarnos. Dice la palabra de Dios habla mucho más de sujeción, dice sujétense a sus amos, dice a los que son difíciles de soportar. Le dice el apóstol Pablo, no me acuerdo si a Timoteo o en una de las cartas, a los que son difíciles de soportar. Y si son creyentes, con más razón, porque son hijos de Dios. A veces menospreciamos a los patrones creyentes, a los jefes creyentes, porque nos tratan bien. Pero dice a los difíciles de soportar, con más razón. Tenemos que aprender y
como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que aprender la obediencia, tener la decisión de sujetarnos al Señor. Es una decisión. El matrimonio es una decisión. Amar a mi esposa no es algo que sea... Les decía ahorita a unas personas, y nos compartía el pastor ayer, que compartió, dice, esos que dicen que los matrimonios son tal para cual, dice, no existe eso. Dice, es que encontré a mi pareja ideal. Dice, no existe eso. Dice, cuando nos conocemos de novios somos hipócritas, somos falsos. Si ya cuando te casas dices, ay Dios, ¿con quién me vine a casar? Dice, pero cuando eres novio, sacas lo mejor de ti, das lo mejor de ti. Vas y la llevas a un buen restaurante y le compras flores o qué sé yo, un regalo, y le dices que se ve bien guapa y que se ve muy bien y que está muy bonita. Ya nada más te casas y ya se acabó. Dice, si la mujer supiera, era un retiro de hombres, dice, si la mujer supiera cómo somos, de loca se casa contigo. De loca se casa contigo. No se hubiera casado contigo nunca si te hubiera conocido realmente como eres. Pero en el noviazgo de eso se trata, la enamoraste, la cortejaste, y para el otro lado funciona igual, ¿verdad? Si el hombre supiera exactamente como es la mujer, pues quién sabe si esto no, yo ahí no me meto, ¿verdad? En el matrimonio decides seguir amando. Y justamente se trata de aprender a sacar lo mejor de nosotros todos los días en el matrimonio, para que el matrimonio dure, porque si no, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero tenemos que tener la decisión de sujetarnos al Señor. Te voy a invitar a que, ya no quiero extenderme, te voy a invitar a que podamos orar, y si el Señor te ha hablado esta mañana, si crees que ha habido rebeldía, si crees que ha habido obstinación en tu vida para no hacer lo que el Señor te está mandando, no lo que el pastor te dice, o lo que tu líder, o tu padre, o tu mamá, o tus autoridades te dicen, sino tienes esa obstinación y ese enojo, esa rebeldía. Sabes que no hay mansedumbre, que no hay humildad, todavía hay mucho orgullo en tu corazón. Y el Señor te dice que tienes que sujetarte a su palabra. No sé si el Señor te ha hablado en esta mañana en algún área de tu vida. Pero Dios no quiere un área de tu vida, Dios quiere toda tu vida, el Señor quiere todo tu corazón para beneficiarte a ti, para tu provecho. Te voy a dar unos segundos para que ahí puedas pensar, meditar en tu corazón. Si hay algo que tengas que entregarle, si hay algo que tengas que rendirle al Señor en esta hora. Si ha habido algún pensamiento de rebeldía a tus líderes, a tus padres, a tus jefes, a tus autoridades, si has menospreciado a las personas que el Señor ha puesto como autoridad sobre ti, a lo mejor has pensado que tus padres no saben cómo son las cosas ahora. Que no entienden. Que tus jefes no saben de las necesidades, de los precios, de los aumentos. Y a tu corazón ha subido un espíritu distinto al espíritu de mansedumbre.
El orgullo te hace pensar que es injusto lo que te sucede a ti. Que tus pastores te ignoran o te menosprecian. Quizás ha subido algún pensamiento de enojo, de rebeldía, de obstinación. Te invito a que se lo entregues al Señor en esta hora, que puedas rendírselo a Cristo y decirle: Señor, a ti te entrego mi vida, Señor, a ti te entrego mi corazón, como tú quieras formarme, Señor, para mí está bien. Tú eres el Maestro, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. El altar está abierto si tienes que venir y postrarte delante del Señor, o si quieres postrarte ahí en tu lugar. Yo no voy a orar por ti, pero sí quiero invitarte a que te pongas a cuentas con el Señor y le digas: perdóname, Señor, porque como adivinación, como idolatría, es la rebelión y la obstinación, y yo necesito que tú me perdones, Señor, que tú pongas tu mano sobre mí. Yo necesito pedirte perdón a ti, Señor, por mi soberbia, por mi orgullo, por mi idolatría, Señor. Te invito a que puedas pasar al altar y ponerte de rodillas delante del Señor y pedirle que Él te sane, que Él te fortalezca, que Él te guíe. Pero igual puedes hacerlo ahí en tu lugar si gustas. Si necesitas postrarte delante del Señor, hazlo. Deja que el Señor te libere. Si el Hijo te liberare, vas a ser verdaderamente libre. Jesucristo es el que da la libertad. Cuando me someto a mis padres, cuando me someto a mis patrones, cuando me someto a mis pastores, cuando me someto a mis gobernantes, me estoy sometiendo a Cristo. Ninguna autoridad es puesta si no es por la mano de Dios. Te invito a que allí en donde estás puedas, si necesitas hacerlo, puedas postrarte, ponerte de rodillas delante del Señor y decirle: perdóname, Señor. Señor está aquí para perdonar, para liberar, para darte la libertad, la paz que hay en la mansedumbre, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor, pero tú resistes al soberbio, Señor, pero das gracia al humilde. Señor, queremos humillarnos delante de ti hoy, pedirte perdón por nuestras soberbias, por nuestro orgullo, por nuestros enojos, por nuestra rebeldía, Señor. Apártala de nosotros, Jesús. Quita, Señor, todo espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hoy echamos fuera, Señor, toda rebeldía del corazón. La traemos a tus pies, Señor. La traemos sometida a ti en esta hora, Señor. Toda obstinación, Señor, quita, Señor, de nosotros todo espíritu obstinado. Danos la capacidad de aprender, de arrepentirnos. Venga, Señor, ese espíritu de arrepentimiento, de convicción de pecados, Señor, de saber que tú nos amas y poder obedecerte en amor, Señor. Todo espíritu de obstinación en el nombre de Jesús, hoy lo echamos fuera de este lugar.
Tomamos tu autoridad, Señor Jesucristo, sobre toda rebeldía, sobre toda obstinación en nuestros corazones y le echamos fuera de este lugar, Señor. No tiene parte ni suerte con nosotros. Todo, Señor, lo rendimos a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Adora al Señor y entrégale todo tu corazón, tu pensamiento, tu alma. Nos rendimos a ti, Jesús.